Buenas noches a todos, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Ivette, residente de cirugía pediátrica. El día de hoy, en compañía de Laura Prieto, vamos a hablar de un poquito de la enfermedad de Hirschsprung, algo muy por encima de lo que representa esta enfermedad para que pues los que les gusta, les interesa, aprendan, siempre la sospechen en nuestra población, que realmente no hay mucho desconocimiento al respecto, entonces creo que les va a servir mucho pues, para las residencias, si es cirugía pediátrica, y para la vida en general cuando se enfrenten a un paciente de estos. Entonces, le doy paso a Laura que empiece. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, doctora Ivette. Como dice ella, vamos a hablar de la enfermedad de Hirschsprung. Entonces, iniciando, pues, ¿qué es la enfermedad de Hirschsprung? Esta, pues, es una malformación intestinal congénita que se debe o se caracteriza por la ausencia de células ganglionares en los plexos nerviosos parasimpáticos de la pared del intestino terminal. Esa falta como tal de células ganglionares va a causar una obstrucción intestinal funcional que puede ser total y manifestarse tanto en la edad neonatal como una constipación crónica en la edad infantil. ¿Por qué pues hago énfasis en lo de obstrucción intestinal funcional? Esta imagen pues nos va a ver cómo nos va a mostrar como esa diferencia entre una obstrucción mecánica y una obstrucción funcional, como es en la enfermedad de Hirschsprung. Esto nos lo recalca mucho el doctor de la Torre, que es el que más conoce sobre la enfermedad de Hirschsprung. En la mecánica, como vemos en la primera imagen, pues no hay un paso entre esas dos asas intestinales, y en la funcional, como vemos a la derecha, sí hay un paso, pero pues lo que está alterado en esta parte es la motilidad, como ya vamos a ver más adelante. Para entender pues mejor la enfermedad, me gusta primero pues hablar de la embriología. En un embrión normal, a partir del ectodermo, se derivan pues las células del tubo neural, de la cresta neural y del ectodermo externo. Lo que nos compete pues el día de hoy son las células de la cresta neural, y de estas pues se van a originar las células del sistema nervioso entérico. Entre estas pues tenemos lo que son los neuroblastos. Esos neuroblastos del sistema nervioso entérico van a migrar de la cresta neural al extremo superior del tubo digestivo o del intestino primitivo, comenzando pues así en el esófago a la quinta semana de gestación, y van a hacer una migración de manera cefalocaudal, como vemos en la imagen. Van a poblar, por así decirlo, el intestino delgado a la séptima semana, y a las 12 semanas de gestación van a pues alcanzar el recto. Así pues, primero colonizan el plexo de Auerbach a las 14 semanas y posteriormente van a colonizar el plexo de Meissner o el plexo submucoso a las 16 semanas. Se cree que pues hay dos genes específicos que son importantes en esta pues migración y en el desarrollo de estas fibras nerviosas. Este pues es el gen RET y el gen EDNRB. Estas mutaciones en cualquiera de estos dos, pues podría provocar la ausencia de estos plexos nerviosos. Además, se ha descrito pues que las mutaciones en el gen RED se relacionan con el síndrome de Down, por lo cual esa enfermedad está asociada, o se describe que está asociada con la enfermedad de Hirschsprung. ¿Por qué se produce entonces esta enfermedad o la enfermedad de Hirschsprung? Principalmente, pues hay tres teorías: la falta de migración neuronal. Segundo, pues la maduración o diferenciación prematura celular, por lo cual pues estas células que vimos ahorita en la embriología no van a llegar al intestino distal. Y la otra teoría es que estas células pues no sobreviven ni proliferan por un ambiente que es hostil, dado pues al protoncogen RET, y este va a inducir esa apoptosis y va a desencadenar pues la ganglionosis que vemos en esta enfermedad. Para hablar un poco de la epidemiología, su incidencia varía entre uno por cada 5.000 nacidos vivos. Es una de las enfermedades rectales más frecuentes en cirugía pediátrica. El diagnóstico se realiza en un 90% en la edad neonatal. Más o menos entre un 80-85% se va a encontrar en el colon recto sigmoide, como veremos más adelante, y va a predominar en los hombres más que en las mujeres en una relación de 3:1.
En la ganglionosis total, que es uno de los subtipos, la relación es más o menos de 1 a 1 y se describe que es más frecuente en mujeres. También, pues como ya lo dije anteriormente, se relaciona con el gen RET y en un 15% está asociado principalmente al síndrome de Down. Adicional, pues también en un 18% de los pacientes cursan con malformaciones asociadas. Es importante tener en cuenta también pues que tiene una tasa de recurrencia familiar entre el 1 al 10% y que los segmentos cortos son de herencia autosómica recesiva y los de segmentos largos tienen una herencia autosómica dominante con mutaciones en el protón con gen RET y tienen una penetrancia incompleta. Como les dije, entonces pueden estar asociados pues con algunas otras malformaciones, entre estas anormalidades de la pigmentación, la neoplasia endocrina múltiple, como el carcinoma medular de tiroides, el peucromocitoma, las hiperplasias de tiroides, de paratiroides, perdón, pacientes que cursan también con labio paladar hendido, alteraciones musculoesqueléticas como agenesia sacra, defectos de algunas extremidades o polidactilia en lo más común, alteraciones gastrointestinales, como atresia intestinales, que estas están más asociadas con segmentos largos, malrotación intestinal, estenosis pilórica, el divertículo de Meckel y atresia biliar. También los pacientes que tienen alteraciones del sistema nervioso central, malformaciones genitourinarias como hipospadias, criptorquidia, anomalidades congénitas renales, duplicaciones ureterales, hidronefrosis y en algunos casos cardiopatías cardiovasculares. Es importante entonces también en esta enfermedad conocer la fisiología intestinal normal. Para esto, pues, la motilidad es esa propiedad que tiene el intestino de realizar una contracción y el movimiento del bolo o de ese contenido intestinal y permite, pues, adicionalmente, pues, la absorción de nutrientes para, pues, la vida normal. Para esto, pues, el intestino necesita el sistema nervioso entérico, los plexos nerviosos, las capas musculares y las células marcapasos de Cajal. Es importante también tener en cuenta pues la anatomía normal, las capas de la pared intestinal, entonces la mucosa, la submucosa, la muscular propia, donde encontramos la circular, la longitudinal, la intermuscular y la serosa. Entre estos pues tenemos los plexos, tenemos el plexo mientérico o el plexo de Auerbach, en el cual pues se encuentra entre la capa circular y longitudinal y su función es la relajación muscular para permitir como tal ese peristaltismo asociado con el óxido nítrico. Se conecta también con el con el plexo submucoso o el plexo de Meissner, que se encuentra entre la capa muscular circular y la submucosa. Esta pues tiene, al revés, pero regulan regula las secreciones gastrointestinales, el flujo sanguíneo local y participa también en la absorción de los nutrientes. Tenemos también tener en cuenta el plexo de Henle o el plexo de Stach, que va a estar sobre esas células mesenquimales especializadas, que son las células de Cajal que les hablaba. Estas se ven únicamente en el colon y esas lo que hacen es que emiten fibras hacia ese plexo mientérico y son células marcapasos del intestino. Entonces, debemos conocer pues la peristalsis. Esta pues consiste en una relajación refleja por debajo y una contracción de la capa circular por arriba de ese bolo intestinal. Entonces, es como tal un mecanismo reflejo que se acompaña de una contracción propulsiva de la capa muscular longitudinal que lo que hace es impulsar el contenido intestinal, como vemos en el video, en dirección caudal. Entonces, ese circuito se genera pues por un estímulo peristáltico, que es la distensión del intestino. Entonces, el sistema nervioso entérico de la zona distendida va a crear como tal un anillo contráctil, creando una contracción peristáltica y esa parte distal se va a relajar, haciendo pues una relajación receptiva. Y así pues se despolariza espontáneamente las células marcapasos que hablamos, que son las células de Cajal. Entonces, esa neurona aferente primaria
va a ser estimulada por esos gradientes químicos y mecánicos que van a sensar como tal que hay materia pues alimenticia en degradación que va a pasar. Entonces, esta pues va a mandar una señal a las interneuronas y estas van a llevar el mensaje a esas neuronas motoras que se contraen y las inhibitorias se van a relajar. Y así pues realizan este movimiento de, de la peristalsis. Para esto pues, es importante, o todo esto depende también del óxido nítrico, porque el óxido nítrico se ha reconocido como un importante neurotransmisor que va a mediar esa relajación del músculo liso del tubo digestivo. Entonces, en la enfermedad de Hirschsprung, hay una falta de propagación de esas ondas de propulsión y una relajación anormal o realmente que está ausente por esa ganglionosis en el plexo mientérico y en el submucoso. Entonces, va a haber una ausencia de ese peristaltismo en el segmento del intestino que está comprometido o agangliónico y una obstrucción intestinal funcional. Por eso era importante lo que les decía al principio, lo que nos recalca siempre el doctor de la Torre, que se cree o se tiene la falsa teoría de que la parte distal es la parte que está enferma, pero realmente la parte distal que está dilatada es la parte sana y la parte que está comprimida es la parte enferma, porque al no tener óxido nítrico va a haber aumento de acetilcolina porque siempre está contraído el intestino, no va a haber óxido nítrico y el intestino no va a poder dilatarse o relajarse más que todo. Entonces vamos a tener una clasificación anatómica que siempre es importante tenerla en cuenta. Como les decía, la más frecuente es la rectosigmoidea. Se dan entre un 74 a un 80%. Entonces, el recto que está estrecho va a producir esa obstrucción y la parte dilatada pues es el colon descendente, como lo vemos en la imagen. Tenemos los de segmentos largos que se ven entre un 12 a un 22%. Esta ganglionosis pues realmente va a afectar al recto, al sigmoide, al colon descendente y hasta el ángulo esplénico. Y lo que van a tener dilatado, como vemos en la imagen, es ese colon derecho y el transverso. Y en la ganglionosis colónica total, que es la menos frecuente, se ve el recto sigmoide, el colon izquierdo, se va a perder ese ángulo esplénico, el colon transverso, el colon el derecho, y pues en algunos casos se han descrito que pueden afectar un pequeño segmento de ilion y lo que se ve dilatado es este ilion distal, como vemos aquí. Entonces es importante tener en cuenta, esta es una tabla muy general de todos los espectros que podemos encontrar de los pacientes con Hirschsprung. Principalmente al examen físico debemos primero siempre revisar que el ano esté permeable, que no tenga una atresia de recto, que siempre haya permeabilidad anorrectal. Con esto pues miramos también que el paciente pues en estos casos cursan con distensión abdominal. El doctor de la Torre también nos habla mucho de que estos pacientes vienen enfermos 6 o 7 meses antes, desde que están en el útero. Entonces, por eso es tan importante todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante. La definición clínica que nos da él es una obstrucción intestinal neonatal baja y siempre con una obstrucción funcional puede ser tanto leve como severa, con obstrucción aguda o crónica. Pueden cursar con perforación intestinal, enterocolitis asociada, colitis obstructiva, pacientes que tienen retrasos en la evacuación del meconio, vómitos biliosos y retraso en el crecimiento. Para ser un poco más específica, entonces en la etapa neonatal podemos tener 3 presentaciones clínicas. Entonces, pacientes que cursen con obstrucción intestinal, que se perforen a los días de vida o cuando nacen, en el ciego, en el colon ascendente, en el apéndice, y que tengan un retraso en la evacuación de ese meconio más o menos entre unas 24 a 48 horas. También pueden cursar, como les decía, como con distensión abdominal, intolerancia a la vía oral, vómito bilioso. Y aquí realizamos una radiografía de abdomen, como ya vamos a ver adelantico, se va a ver una dilatación de asas intestinales y no hay como en la literatura que nos describan signos específicos de Hirschsprung en una radiografía de abdomen normal.
En la etapa infantil, entonces, son pacientes que cursan con estreñimiento crónico severo. Entonces, son pacientes que inician ese estreñimiento en los primeros meses de vida, que siempre requieren enemas para evacuar o supositorios, que siempre les han dicho que son pacientes estreñidos, pero nunca nadie les ha sospechado una enfermedad de Hirschsprung. Son pacientes también que cursan con retraso del crecimiento, distensión abdominal, y realmente nunca nadie sabe o nunca nadie sospecha la enfermedad. Para que conozcan un poco por encima lo que es la ganglionosis total, entonces es un segmento agangliónico que va desde el ano hasta la válvula ileocecal, pero no más allá de 50 centímetros proximal a la válvula. Representa entre un 12 a 13% de los pacientes con Hirschsprung, es más frecuente en mujeres, tiene una mayor recurrencia familiar, tiene una presentación tardía y esta tiene una baja relación con la trisomía 21. Adicionalmente, es importante recalcar que esta ganglionosis total tiene una baja sensibilidad para la radiografía de colon por enema por la dificultad de ver esa zona de transición. Entonces, esto, pues, el colon por enema se hace de una manera retrógrada a través, pues, del ano, y ese medio de contraste no va a alcanzar hasta la zona de transición, hasta la zona que está normogangliónica, ¿sí? Entonces, por eso estos pacientes se benefician más que todo de hacer de enemas anterógrados. Pero por eso es tan difícil y por eso tiene una baja sensibilidad de esta imagen. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar pues esa enfermedad de Hirschsprung? Ante la sospecha clínica, siempre, pues, lo más común o lo que más tenemos cerca en cualquier lugar es una radiografía de abdomen. En cualquier lugar, en un pueblo, en una ciudad grande, tenemos siempre una radiografía de abdomen. Entonces, como decíamos, no vamos a tener signos específicos. Podemos encontrar distensión de asas, alteración de patrón gaseoso, neumatosis intestinal, neumoperitoneo, pero siempre es importante tener en cuenta que es un factor funcional. Entonces, cuando tengamos un paciente con o bueno, con algunas características clínicas que, como ya vimos anteriormente, y una radiografía como estas, pues debemos sospechar de enfermedad de Hirschsprung. Hay pacientes, pues, que, como vimos al inicio, cursan o nacen con síndromes o malformaciones asociadas y pues nos pueden hacer sospechar de la enfermedad de Hirschsprung, como un paciente con trisomía 21, que pues realmente uno como que hace esa asociación un poco más fácil. Sin embargo, pues hay muchos pacientes que no son sindromáticos y en ellos es un poco más difícil de diagnosticar o de sospechar la enfermedad. Entonces, ya tenemos la radiografía con distensión abdominal y se descartaron pues las malformaciones al examen, malformaciones anorrectales al examen físico. Entonces, nos hablan de que debe hacerse un paso de una sonda endorrectal para hacer unas irrigaciones endorrectales. Entonces, el doctor de la Torre describe esto, que debe lavarse ese colon, debe hacerse también pues una radiografía de control después de hacer esas irrigaciones rectales y si mejora la radiografía, como en este caso, el paciente pues probablemente esté cursando con una enfermedad de Hirschsprung. Si no mejora, pues debe ser otra cosa, debe descartarse otra causa, debe realizarse en este caso un enema contrastado de inmediato. Y es importante también tener en cuenta pues los objetivos de las irrigaciones rectales. Entonces, estas son pues aliviar la obstrucción del paciente, mantener el colon descomprimido y tratar esa colitis antes pues de que se realice la cirugía correctiva. En particular, pues cuando se planea como tal una cirugía de extracción en una sola etapa, o sea, sin colostomía o ileostomía. Si esas irrigaciones colorectales son insuficientes y el paciente pues presenta distensión colónica intermitente, el paciente pues puede llegar fácilmente a desarrollar una colitis subclínica y presentar una colitis que sea mortal. Entonces, vamos a continuar las irrigaciones. Cuando el paciente ya no tiene obstrucción, distensión abdominal, bajo toda la colitis, iniciamos vía oral, iniciamos el manejo antibiótico, los líquidos endovenosos, pero siempre, siempre, siempre continuar las irrigaciones. Ya luego de que el paciente no tiene colitis, tiene un colon limpio, con todas sus irrigaciones,
procedemos a realizar las biopsias de recto. Entonces, estas son el gol estándar en esta enfermedad. Tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 98%. Entonces, nos hablan de cómo deben tomarse correctamente estas biopsias. Entonces, deben ser de 5 milímetros de ancho, de 3 a 5 milímetros de profundidad, porque como vemos a la derecha, debe contener submucosa. Entonces, si no tiene submucosa, pues no nos va a servir para hacer el diagnóstico o vamos a tener un diagnóstico falso. Y debe ser una orientación perpendicular a la superficie de la serosa. Adicional, siempre tener en cuenta que debe ser de 2 a 3 centímetros de la línea dentada. ¿Por qué? Porque como vemos en la imagen a la derecha, esta zona es agangliónica o hipoagangliónica. Entonces, si hacemos una biopsia en este lugar, pues así sea en un paciente normal, nos va a salir con baja celularidad, entonces podemos hacer un diagnóstico errado en estos pacientes. Estas son las biopsias o la cantidad de material que debe tomarse. La de la derecha es una biopsia de espesor total, que es la que realmente debería ser pues, la más indicada. Para hacer el diagnóstico como tal, se debe hacer con la tinción de hematoxilina y eosina. Entonces, el patólogo nos va a decir, tiene ausencia de células ganglionares en el plexo submucoso y también nos pueden reportar que tiene hipertrofia de nervios o filetes nerviosos que reemplazan pues ese plexo nervioso. Existen casos también en los que se realiza pues la inmunohistoquímica con la proteína S100, la acetilcolinesterasa positiva y la falta de calretinina en la lámina propia de la mucosa. Estos pues realmente, como les decía, no son métodos diagnósticos. El único método diagnóstico es la tinción de hematoxilina y eosina. Estas solamente es como que respaldan esa confirmación del diagnóstico. Realizamos entonces, después de ya tener todo esto, el colon por enema contrastado. Entonces, el objetivo de esta es ver esa zona de transición de la que ya hablamos. Entonces, vamos a ver a qué tipo de aganglionosis nos vamos o la que nos estamos enfrentando. Hay que entonces estimar la longitud de ese segmento agangliónico. El doctor de la Torre también nos habla de 3 factores que aumentan esa probabilidad de que podamos identificar la zona de transición. Entonces, primero, que el paciente, cuando se realice el estudio, no tenga colitis. Que antes de esto ya tenga la presencia de un diagnóstico histológico que confirme la enfermedad y que tengamos una buena técnica radiológica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Siempre es suspender las irrigaciones 24 a 48 horas antes. ¿Cómo sabemos cuándo es el momento perfecto de realizar el enema contrastado? Entonces, el momento perfecto para hacerlo es cuando el paciente que recibe esas irrigaciones está ganando peso, está tolerando la vía oral, está comiendo bien y está formando heces amarillas con un aspecto granulado normal. Entonces, como les decía, esto no es para hacer un diagnóstico como tal, sino para ya determinar con mayor precisión la posible longitud de la ganglionosis en el momento, pues ya de que planeemos la cirugía. Entonces, de esta manera, pues vamos a evitar que en el momento de la cirugía encontremos una ganglionosis total, una distensión excesiva del intestino, que va a pues, crear que cuando se haga esa anastomosis esté muy tenso y se vuelva isquémico o llegue a ser dehiscente o haga estenosis o fístulas posoperatorias, que es lo que menos queremos en estos pacientes. Entonces, debido a que aproximadamente el 80% de los pacientes con esta enfermedad tienen aganglionosis pues, del recto sigmoide, entonces las imágenes iniciales que nos describen es que deben ser en posición lateral. Se debe inyectar el contraste, no debe ser un contraste de vario, y hasta en el momento en el que nosotros veamos la zona o el intestino dilatado, se completa el estudio, como vemos en las imágenes, que vemos la zona que está atrófica, hipertrófica y la zona que está distendida. Esta primera imagen nos muestra este artículo del doctor de la Torre. Este fue un paciente de 2 días de vida con una obstrucción intestinal. Nos muestra ese colon como espástico, esa mucosa que es espiculada, que así se describe,
que habla que está cursando con una colitis. Entonces, como vemos, aquí tenemos el claro ejemplo de que pues no es posible identificar en ningún momento una zona de transición. Entonces, esta imagen no nos sirve para hacer pues para aproximación diagnóstica o para que nos ayude en el diagnóstico. Este paciente, ellos cuentan que fue remitido a su hospital, iniciaron las irrigaciones de las que hablan y iniciaron manejo con antibiótico, líquidos endovenosos y posteriormente a los 10 días realizaron las biopsias endorrectales donde confirmaron el diagnóstico. Ya continuaron con las irrigaciones, igual que les acabo de explicar, mantuvieron el colon limpio y a los 2 meses de vida se realizó esta siguiente imagen de enema contrastado y se ve perfectamente la transición en el recto en la proyección lateral. También para tener muy en cuenta, pues adicional, pues la expresión clínica, como dijimos en estos pacientes, esa ausencia de relajación involuntaria del esfínter anal interno, se puede registrar a través de lo que se llama una manometría. Esta es una prueba que no es invasiva, se puede realizar con el paciente de cúbito lateral izquierdo. Se ingresa o se introduce un catéter con un balón de 1.1 en neonatos y de 3.5 en lactantes y preescolares. Se debe distender pues el colon o el balón de 15 mililitros en neonatos, de 30 para lactantes mayores y de 60 mililitros para niños mayores. Esta prueba pues realmente va a orientar como al diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung si se encuentra como tal una ausencia del reflejo anal inhibitorio. Entonces, como hablábamos en la fisiología, este reflejo se presenta normalmente cuando ese bolo de materia fecal alcanza el recto y pues relaja ese esfínter anal interno. Este pues, como vimos, es independiente de la médula espinal y es ausente pues cuando no existen células ganglionares inhibitorias. Entonces, no va a haber, va a haber una ausencia de reflejo anal inhibitorio y podemos como hacer una aproximación al diagnóstico de Hirschsprung o darnos como una idea a. Y como les decía, pues hacer énfasis de que no es una prueba de tamizaje o que, bueno, que realmente se trata como de cribado de tamizaje y no de confirmación. Ya para finalizar, vamos a hablar un poco por encima del manejo quirúrgico. El objetivo como global de este tratamiento de la enfermedad de Hirschsprung es siempre, siempre, siempre mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, esto se logra al obtener un número aceptable de evacuaciones, conservar esa continencia fecal en ellos y pues evitar el desarrollo de síntomas de enterocolitis. Se han descrito pues varias técnicas quirúrgicas para lograr estos objetivos. En 1948, Swenson estableció los 3 principios para su tratamiento quirúrgico. Entonces, él decía que realizaba una protectomía o una resección de ese intestino enfermo, que normalmente, pues, en la mayoría de los casos, como vimos, es el recto sigmoides. Desciende ese colon que es normogangliónico, como vemos que es el rosadito de arriba, a través del canal anal, a través de la pelvis, y se hace una anastomosis colorectal cerca, pero por arriba de la línea pequeña, que es la línea amarillita que vemos en la imagen. En 1956, Duhamel diseñó una cirugía que evitaba esa disección pélvica anterolateral. Entonces, él lo que hizo fue cerrar el recto enfermo en bolsa de Hartmann a nivel de la reflexión peritoneal, resecó ese colon proximal enfermo y lo que hizo fue descender el colon normogangliónico, ya lo que era posterior al recto, para finalmente pues realizar como tal una anastomosis colorectal terminolateral. Entonces, como vemos en la imagen, el rosadito y el amarillo. Y Soab en 1964, con el objetivo pues, de evitar esa disección perirectal, describió pues, su experiencia al descender ese colon sano dentro de una funda muscular o lo llamado cuff muscular, el cual pues, le resocó previamente la mucosa y la submucosa. Entonces, en la literatura nos hablan de que estos procedimientos de forma abierta o endorectal, pues son actualmente pues modalidades terapéuticas que muchos cirujanos pediátricos hoy en día pues realizan y que pueden acompañarse tanto
de colostomía o ileostomía o como no se realiza ninguna de las dos. Entonces, pues la verdad, la necesidad de estomas actualmente es un poco controversial. La colostomía se describe que es innecesaria en más del 70% de los recién nacidos que tienen la enfermedad de Hirschsprung, que está limitada en recto y sigmoides principalmente. Entonces, como vimos, entonces, ellos siempre nos hablan de que lo mismo que hablábamos ahorita, la obstrucción intestinal se puede pues aliviar con esa sonda transrectal, resolvemos esa enterocolitis a través de esas irrigaciones y se toman posteriormente las biopsias, se establece el diagnóstico y se realiza el colon por enema para pues hacer un estudio contrastado que muestre pues la longitud a la que nos estamos enfrentando. En algunos casos es posible que los pacientes cursen con abdomen agudo, pueden cursar con perforación intestinal, un desequilibrio hemodinámico o hidroelectrolítico grave. Y por esto, pues muchos de los pacientes también se pueden llevar inicialmente pues a una laparotomía. En esta, pues, podemos evidenciar en el momento de hacerla, pues, la zona de transición y también en algunos casos donde está disponible, pues hacer unas biopsias intraoperatorias que nos pues describan en dónde encuentran pues la zona de aganglionosis. Es importante pues que esa biopsia sea por arriba de la zona de transición, que muestre pues un intestino sano o normogangliónico. Entonces, aquí pues indicaría el sitio como que debería realizarse esa derivación, tanto puede ser una colostomía o una ileostomía, y si se observa en dado caso pues una perforación intestinal, frecuentemente las perforaciones ocurren en esos sitios dilatados del intestino proximal, que como hablamos, las zonas dilatadas pues son la parte sana o normogangliónica. Entonces, este pues sería un sitio adecuado para realizar esa derivación intestinal. Entonces, en los niños que no fue pues resuelta la obstrucción intestinal o la dilatación intestinal con la colocación de sonda endorrectal o las irrigaciones, o que se realizó una laparotomía exploratoria, una ileostomía, pues, y que la zona de transición no es evidente, estos pacientes son aquellos que son candidatos a realizar esas derivaciones y hacer unas biopsias de espesor total para así pues determinar esa longitud del segmento intestinal enfermo. Entonces ya para terminar, podemos tener muchas complicaciones posoperatorias que siempre debemos como intentar no tenerlas, como descender un segmento gangliónico teniendo un diagnóstico patológico erróneo, tener deficiencias de anastomosis, atresia o estenosis, fístulas, descender pues un segmento isquémico, que los pacientes queden incontinentes, que hayan lesiones de órganos vecinos, que posteriormente cursen con hipomotilidad del colon o cursen con colitis obstructiva. Ya para finalizar, entonces, podemos concluir que siempre, 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 tanto médicos generales, pediatras, cirujanos pediatras, debemos sospechar y diagnosticar esta enfermedad. Entonces, tanto en etapa neonatal como cualquiera de estas presentaciones clínicas como en la edad infantil. Siempre que tengamos un paciente que curse con un estreñimiento crónico, que siempre deba utilizar supositorios, enemas, irrigaciones, son pacientes que debemos sospechar la enfermedad de Hirschsprung porque no podemos dejarla de un lado y que nos pase pues alguna complicación a futuro. El uso de irrigación, como vimos, son excelentes, son siempre para mantener ese colon limpio y evitar la colitis en los pacientes. Debemos realizar adecuadas biopsias, como vimos. Esto nos va a hacer que hagamos un buen diagnóstico y que el manejo siempre debe ser para mejorar la calidad de vida del paciente a corto y largo plazo. Esto es como una imagen para que tengan en cuenta, como tomen el screenshot. Esto es más o menos lo que dije en toda la charla. Muchas gracias. Lau, súper bien. No sé si alguno tenga una pregunta que quieran hacer o alguna duda. Pues en general es una enfermedad que muy poco se habla, casi muy poco se conoce y muy poco se sospecha. Entonces
es como un acercamiento más o menos a lo que nos enfrentamos y pues algo muy que estamos viendo hoy en día bastante y es cuando tenemos esos niños en la UCI neonatal que nos llaman que tiene una enterocolitis y pues finalmente en muchos casos, como dijo Lau, hasta el 30% terminan teniendo una enterocolitis asociada a enfermedad de Hirschsprung. Entonces es una enfermedad que tiene diferentes fenotipos y como diferentes patrones a enfrentarnos clínicamente. El diagnóstico, pues, digamos que clínico no es tan fácil, imagenológico mucho menos. Entonces, pues por eso el gol estándar siempre va a ser las biopsias endorrectales, como dijo Laura. Y bueno, y en general el manejo inicial siempre, si se enfrentan a un niño, un recién nacido que no hizo popó en las primeras 24 o 48 horas de vida, está con distensión abdominal, está mal clínicamente y lo van a remitir, pues si tienen la sospecha de que pueda ser una enfermedad de Hirschsprung, haciendo irrigaciones rectales, pues puede mejorar y ya digamos que favorecer más su diagnóstico y hacer una remisión y le salvan la vida a un niño, como bastante dijo Lau, que las irrigaciones rectales salvan la vida. Entonces, pues como para que lo tengan en cuenta, si tienen alguna pregunta o algo para Laura o para cualquiera de los residentes de cirugía o el doctor Tinoco. Eh, Buenas noches para todos. Creo que Laurita, muy buena la charla, completa. Pienso que lo principal de la enfermedad de Hirschsprung es sospecharla. Si no la sospechamos, no la podemos diagnosticar ni podemos hacer un buen direccionamiento de estos pacientes para hacer las biopsias y pues todo lo que dijo Laura del la forma del diagnóstico como es el gol estándar que es la biopsia. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia. Pues súper bien, Lau, felicitaciones. Y si tienen alguna duda, pregunta, no, pues no duden en buscarnos o a Laura o cualquier cosa por medio del CEP. Y nos vemos en otro momento, Lau, felicitaciones. Muchas gracias, Ivette. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Damos por finalizado la charla del día de hoy. Muchas gracias.